Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno. Porque tu misericordia nunca se acaba. Porque tu misericordia siempre está con nosotros. Si no fuese por tu misericordia, Dios mío, muy probablemente yo tampoco hoy estaría aquí subida. Mis hermanos posiblemente tampoco estarían ahí sentados. Te damos muchísimas gracias por tu gracia. Te damos muchísimas gracias por Jesús. Bueno, ¿se ha entendido claramente el primer taller? Pues ahora en el segundo vamos a abordar un tema muy especial titulado Las 4 caras de la incredulidad. 4 de cada 10 españoles se consideran ateos, agnósticos, indiferentes y no practicantes. De los 18 a los 24 años se calcula que el 60% de los españoles no creen en Dios. De los 25 a los 34 años se calcula que el 57%. De los 40 años a la tercera edad, generalmente las personas viven en una desconexión brutal de la fe, sencillamente viven para pagar una hipoteca, para viajar cuando se puede, para tener ahorros en el banco, para pasear al perro y cuando se cumple una edad digna, tener un ataúd bonito. Después tenemos a la tercera edad, que en su inmensa mayoría, al menos en España, se consideran católicos, apostólicos y romanos. Vamos, que son más católicos que el Papa. Y si les predicas el Evangelio, te dicen, eso yo no me enredo con esas cosas, no quiero cambiar de religión. Y después somos los evangélicos, que tristemente apenas suponemos el 2% de la población en España. Como todos ya sabéis, el antiguo dictador Franco, él impuso el catolicismo a pantalones. Como él lo denominó, la reconquista espiritual. Vamos, que o eras católico o no te quedaba más remedio. Tras su muerte, y con la llegada de la democracia, entonces España es como que se quitó los grilletes de la opresión religiosa. Se liberaron de la religión. Y hoy, en el siglo XXI, si hablamos de Dios en el trabajo o en cualquier otra parte, enseguida nos encasillan con los curas y si decimos que somos evangélicos, nos etiquetan de sectarios, que pertenecemos a una secta. Los 4 grupos que nos encontramos son, en primer lugar, los ateos. Para empezar, vamos a abordarlos a vuelo de pájaro, de una forma general y superficial, y después nos vamos a adentrar un poco más adentro, ¿vale? La palabra ateo significa sin Dios. Es la composición de 2 términos. A un lado tenemos el término a, que quiere decir sin. Y por otra parte, la palabra teo significa Dios. Si unimos estos 2 conceptos, el resultado que obtenemos es una persona sin Dios. En otras palabras, los ateos rechazan todo aquello que está fuera del ámbito de la ciencia. O al menos, eso dicen. Son personas que detestan la religión, que no creen en la espiritualidad, que no creen en la trascendencia, que no creen en los milagros, que no creen en los fantasmas, que no creen en Iker Jiménez de Cuarto Milenio, que no creen en la vida después de esta. En definitiva, no creen en cosas que superan la materia, ¿vale? Generalmente son materialistas o fisicalistas, ¿vale?
que lo único que existe es lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, lo que se aprecia con nuestros 5 sentidos. Que lo físico es lo único real. El ateísmo generalmente se sustenta sobre 3 pilares. 3 objeciones al cristianismo. 3. En toda conversación con una persona que se diga atea, te vas a encontrar una de estas 3 objeciones o las 3 al mismo tiempo. En primer lugar, el primer pilar sobre el que se sustenta el ateísmo es la falta de evidencia. Es decir, si Dios existe, ¿por qué no hay pruebas científicas que lo demuestren? En segundo lugar, el pilar que se sustenta el ateísmo es el problema del mal. Es decir, el sufrimiento no puede congeniar con la idea de un Dios bueno. En tercer lugar, tenemos el ocultamiento divino. Si Dios existe, ¿dónde diantres se esconde? Si Dios existe, ¿por qué no se revela de forma clara? Se acabaría la incredulidad, todas las personas tendríamos fe, aunque eso no sería fe. ¿Entiendes? Bueno, en segundo lugar tenemos los ateos, entre comillas, o ateos de pacotilla, o ateos de pega. Estos son personas que nunca han investigado el tema, pero se suman al equipo de los listos. ¿Por qué razón? Por 3 razones. Para sentirse más inteligentes, porque piensa que los cristianos somos tontos. Para sentirse libres del rebaño, porque piensa que los creyentes vivimos adoctrinados y no pensamos por nosotros mismos, o sencillamente porque está de moda. Y en su inmensa mayoría, los ateos con los que convives en tu empresa o en el aula de tu clase, la mayoría de ellos son por moda. Porque así se sienten más inteligentes, porque se sienten libres o sencillamente porque es una tendencia que les hace sentir progres. En realidad, este falso ateísmo, y digo falso porque creo que hay un ateísmo verdadero, que milita legalmente, este falso ateísmo generalmente no está anclado en la falta de evidencia. El problema de ellos no es del razonamiento, sino de voluntad. El problema de ellos no está en la falta de evidencia, sino generalmente en los prejuicios antirreligiosos. Por eso es que cuando inicias una conversación en la que Dios está en el medio, lo que ellos van a sacar a relucir va a ser generalmente todos los errores pasados de la Iglesia Católica. Y si Dios existe, ¿por qué razón hay representantes que hacen el mal? ¿O por qué razón han habido guerras santas? ¿O por qué razón, deteniéndonos a eso, bueno, hace tiempo lo aprendí y me gusta citarlo, y es que cuando te dicen la religión es mala por el hecho de que ha causado muchas guerras en nombre de Dios. Pues para sorpresa, hace tiempo descubrí que según la enciclopedia de guerras, apenas el 7% de esas guerras han sido por causas religiosas. Y que en su inmensa mayoría han sido por causas políticas y de otro tipo de intereses. En tercer lugar tenemos el agnosticismo. ¿Qué significa esto? La palabra agnóstico está compuesta por el prefijo a, que significa sin, y la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Es decir, estos son la mayoría de personas. Desde el charcutero hasta el panadero, hasta tu tía la Paqui que vive en Madrid. La mayoría de personas son gente que dice cosas de este tipo. Bueno, no sé si hay Dios, pero creo que algo debe haber. Estas personas realmente, ninguna religión les satisface. No encuentran como real que Dios esté representado en cualquiera de los dioses de otras religiones que hay en todo el mundo.
Y dentro de los agnósticos he decidido dividir dos subgrupos, y estos son los buscadores y los indiferentes. Me encantan los buscadores. En muchas de las entrevistas que grabo en mis redes sociales se reflejan personas buscadoras. De hecho, tengo la costumbre de antes de salir a grabar, le pido al Señor en oración que ponga en el camino a personas buscadoras. Personas que, aunque no tienen religión, personas, aunque no son creyentes, ni mucho menos, ellos están abiertos a la espiritualidad. Ese es el rasgo de los buscadores. Están abiertos a la espiritualidad. El problema es que lo buscan a Dios por medio de otras fuentes. Fuentes como, por ejemplo, la meditación, la naturaleza, religiones en las que Dios no es el cabeza, o religiones orientales, ¿no?, que están tan de moda y en auge en el siglo XXI. Y después tenemos a los indiferentes. Ese tipo de personas que en cuanto a la espiritualidad se refiere, no suponen más que esta silla en esta tarima. Su lema es Carpe Diem, vive hoy, vive deprisa, muere joven. Somos un montón de átomos condenados a desintegrarnos en un lapso de 70 u 80, con suerte 100 años de vida, y después lo que decíamos antes, ser devorados por gusanos durante toda la eternidad en un ataúd de madera de roble. Eso es todo. Por otra parte, y en cuarto lugar, la cuarta cara, son esas personas que nos hemos encontrado muchas veces, que son los no practicantes. Si ahora mismo sales por Tolosa a hacer una especie de entrevistas o encuestas y preguntas a las personas cuál es su creencia, posiblemente te digan que culturalmente son cristianas, pero que generalmente no practican el cristianismo. Y cosa que yo eso no lo he entendido muy bien. Es como decir, yo soy humano, pero no lo practico. Solamente los funerales, bautizos y bodas. ¿No? No tiene sentido, porque si estás vivo o estás muerto. ¿Entendéis, hermanos? Estos posiblemente vengan de un trasfondo cristiano, o quizás no. En el caso de las personas que se catalogan como no practicantes, posiblemente tuvieron una mamá que les insistía muchísimo para ir a la iglesia los domingos. O posiblemente fueron personas heridas, no por Dios, sino por la institución. Se burlaron de ellos por el hecho de ser homosexuales, o simplemente se han defraudado con la iglesia porque los curas son pedófilos o porque los pastores roban el diezmo. O sencillamente porque asistían a la iglesia o porque culturalmente tienen en la frente la etiqueta de católico o cristiano o evangélico, lo que sea, pero nunca han experimentado un encuentro radical y vivo con la persona de Jesús. Vamos a hacer un pequeño parón. Y quiero lanzaros esta pregunta. Según tu nivel de evangelismo práctico, ¿en qué perfil podrías encajar? Cuando me refiero a nivel, no es que el evangelismo pueda profesionalizarse. No suena, nivel, yo estoy en el 10, tú en el 5, entonces yo te gano y tú vas perdiendo. No se trata de eso, ¿vale? Cuando hablo de nivel, es que si tienes más o menos experiencia a la hora de evangelizar a alguien. Ya está. Si te has formado más o te has formado menos, si tienes una comprensión del evangelio o no la tienes, porque llevas en la iglesia 4 días. Entonces, si tienes un nivel raso, esto es, que no tienes experiencia evangelizando a las personas, te recomiendo algo esencial y que vamos a ver en el siguiente taller. Aprende el evangelio. Debes aprender el evangelio. Debes estructurar en tu cabeza una serie de puntos, bien sean 2 o 4,
que puedas explicar el Evangelio en 2 minutos o en 1 minuto de una forma súper resumida. Debes de conocer el Evangelio. Y en ese caso, te recomiendo que entonces sí, vayas a esas personas que te rodean en tu día a día cotidiano, ya sean ateos, agnósticos o buscadores, y puedas compartir el Evangelio o tu fe de una forma simple. Y por otra parte, si tienes un nivel alto, a ver, ¿cuántas personas tenéis un nivel alto? Nadie lo tenemos, hermanos. Nadie. Porque esto no se trata de eso. Pero si tienes experiencia, si tienes callo, si estás curtido en el campo de batalla, si estás acostumbrado a recibir cientos de noes, si estás acostumbrado al rechazo, que a eso yo creo que no nos acostumbramos nunca. Pero si tienes callo, entonces sí, te recomiendo acudir a los ateos. Te recomiendo que leas libros, que te formes en apologética. Mira, algo muy interesante y que siempre me gusta compartir. De una forma muy primitiva, ¿sabéis cómo aprendí a ofrecer ciertas respuestas a la gente? Y esto es algo que nunca se deja de aprender porque siempre hacen preguntas nuevas. Un día salí con amigos a una plaza en Baracaldo y entre todos dije, mira, vamos a preguntar a las personas si creen en Dios. Si su respuesta es no, les preguntaremos ¿por qué? Entonces ellos nos daban sus objeciones. Las apuntábamos y las estudiaba en casa. ¿Cuántos 2 más 2? Igual a 4. Es algo así de simple, hermanos míos. Debemos de formarnos de un modo muy sencillo. Porque nosotros podemos ser tontos un rato, pero no siempre, no es así. ¿Ok? No he sabido ofrecerte la respuesta. Deja que la investigue en casa y después la plantearemos bien. ¿Vale? Pero hay que entender una cosa. Como hemos mencionado antes, el evangelismo no consiste en un pulso de creencias, ni en un duelo intelectual, ni en hacer cambiar a las personas de la opinión que tienen sobre la espiritualidad y sobre Dios. No consiste en una batalla de gallos de rap. No consiste en una tiraera de los reggaetoneros. No consiste en eso. ¿Vale? Yo te digo, yo te ataco, que yo te humillo, entonces yo parezco una persona más inteligente frente al resto. No se trata de eso, hermanos. Y si hay, hermanos míos, algo que une tanto ateos como agnósticos, como buscadores como no practicantes, si hay algo que los une, es que según el apóstol Pablo, todos están muertos en el espíritu. Y esa es la razón por la que nos encontramos predicando a muertos. En cierta ocasión, un profesor de teología decidió llevar a sus alumnos a dar la clase en el cementerio. Los alumnos no entendían muy bien lo que ocurría. Se miraban el uno al otro y decían, ¿qué nos enseñará hoy nuestro querido profesor? Entonces el profesor cogió a uno de estos alumnos, le puso frente a una tumba y le dijo, predica ahora. Este alumno, un poco nervioso y no sabiendo lo que pasaba, algo desconcertado, dijo a este profesor que no tenía ningún sentido. Entonces el profesor le dijo, si ahora no estás dispuesto a predicar a muertos, no lo estarás en ningún momento de tu vida. Porque en esto consiste la predicación del Evangelio. En predicar a cadáveres andantes. En predicar a personas que no pueden recibir ningún tipo de reacción ni estímulo ante la verdad de Dios. Personas que ante la predicación del Evangelio, aunque la expliques de una forma impoluta o detallada, estas personas no van a reaccionar al Evangelio a menos que el Espíritu Santo, mediante el Evangelio, la resucite. Amén. Y esta es la tarea que enfrentamos. Ahora sí, vámonos con los ateos. En primer lugar,
quiero dejar claro que no da tiempo para adentrarnos en los profundos túneles de lo que supone esta ideología. Y que sencillamente vamos a echar un vistazo a la superficie de lo que es. ¿Vale? Esto es una puerta de reflexión. Esto es una puerta para que tú en tu propia casa puedas investigar de qué se trata. En primer lugar, decir que los ateos son creyentes al igual que los teístas. Pero vamos a matizar esto. Son creyentes al igual que los teístas, a diferencia de que los teístas, un teísta es una persona que, si ateo es no creo en Dios, teo es Dios. Entonces nosotros estamos a favor de Dios, por tanto creemos en la existencia de Dios. Somos teístas. ¿Vale? Entonces, los ateos creen que Dios no existe y nosotros creemos que Dios sí existe. El ateísmo es fe, a diferencia de que es fe en negativo. El ateísmo es fe en negativo. ¿Por qué razón? Porque desde la lógica, en teoría, o desde el marco de la ciencia, hasta la fecha, ningún científico ha dicho, ¡eureka! Desayuné con Dios. Y es algo que nosotros creemos que no corresponde al campo científico, sino a otras materias que pueden dar una explicación lógica acerca de lo que es Dios. Según el filósofo y ateo André Comte, el ateísmo, escucha bien, es una creencia que tiene dogmas, tiene fanáticos, tiene excomulgados, tiene endemoniados, tiene liturgia, incluso sacerdotes. El lado más característico del ateísmo en sí es que el ateísmo funda sus creencias en algo indemostrable. Funda sus creencias en algo indemostrable. Por eso es que los ateos en realidad reman a contracorriente de la razón, porque los seres humanos, y desde que el hombre es hombre y miró a las estrellas y se hizo la pregunta de preguntas, ¿habrá algo más allá? Desde ese hombre, el ser humano, tenemos dentro un teísmo intuitivo. Los seres humanos tenemos un teísmo intuitivo. Según Paul Bloom, profesor de la Universidad de Yale, los seres humanos somos creacionistas de nacimiento. Y desde ese instante en el que nosotros vemos estructuras y diseño intencionado, nos sale de forma natural atribuirlo a un ser que lo creó. De forma muy intuitiva. Mirad, en el año 2015, la revista Cognition publicó un estudio. ¿En qué consistía? En que este estudio sometía a ateos a test rápidos. Test rápidos. ¿Y sabes por qué eran rápidos? Para que no cancelaran su impulso natural, para que no les diera tiempo. Estos ateos debían contestar lo que pensaban de verdad en menos de un segundo, para evitar que cancelaran su impulso natural. Porque los ateos en realidad, los ateos en verdad, viven reprimiendo sus instintos para que su intuición natural no les dé la respuesta lógica. Incluso los nuevos ateos quieren forzar ideologización escéptica en nuestros hijos desde su más temprana edad. Un reflejo, por ejemplo, es las entrevistas. No quiero hacer promoción ni mucho menos, pero me viene al caso porque podéis verlo. La mayoría de chavalillos dicen que no creen en Dios. Y ni siquiera les ha dado tiempo para investigar el tema, porque son muy jóvenes. Contando en que los 13, 14 años estaban demasiado ocupados descubriéndose a sí mismos y en que en ese lapso de tiempo universitario pues están empezando a hacerse preguntas,
Dudo que hayan llegado a la brillante conclusión de la inexistencia de un Dios creador. Pero ellos siempre te ofrecen la misma pregunta: ¿qué es el Dios? No. Y después ponen esa mirada al vacío orgullosa. No creo en Dios. ¿Qué tienes que ofrecerme? Ideologización escéptica, hermanos. Ideologización escéptica. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto. No hay hueco para Dios en la modernidad. Dios ha muerto. O, mejor dicho, ellos lo han matado. Como decía Josué Moreno, ellos lo han matado. Mira, pero realmente ateos no son tantos. Lo que pasa es que hacen demasiado ruido. El 2,4% de la población mundial es atea. Y esto equivale a que si en el mundo hay 8.000 millones de personas, el número de ateos es de 180 millones de personas. En realidad no es tanto. Y si España, hemos dicho, que tiene 48 millones de habitantes, estamos hablando que solo el 8% de la población española es atea. Realmente no es tanto. Lo que pasa es que quieren hacernos creer que sí. Entonces vamos a tratar de una forma simple. No creáis que os voy a ofrecer la panacea. Vamos a tratar de derribar sus tres pilares. O más amistosamente dicho, vamos a contraargumentar. En primer lugar, vamos con la falta de evidencia. ¿Vale? Esto te lo vas a encontrar a todas horas. Demuéstrame que Dios existe. Demuéstrame que Dios existe. Sí, ahora te hago una videoconferencia con él. Según dijo Stephen Evans, decir que solo a través de la ciencia puedes encontrar lo que es real, ya de por sí es una creencia y no un descubrimiento científico. Por eso, hermanos, amigos, es que es mentira, es completamente mentira que unos creen basados en fe y otros en evidencia. Porque decir que la verdad solo es comprobable a través de la razón en sí misma es una declaración de fe y no un descubrimiento científico. Porque el 90% o más de todos los conocimientos que has asumido desde niño en el colegio son asumidos plenamente por la fe. Son asumidos plenamente por la fe, a menos que lo hayas contrastado personalmente por tu cuenta. Y yo creo que ninguno nos hemos tomado las molestias de contrastar ciertas de cosas que nos han dicho en el colegio de forma personal en casa. Pero nos las creemos, porque tenemos confianza. Y de ahí deriva la palabra fe. A menudo, cuando nosotros hablamos de fe en el mundo, las personas piensan que lo que tenemos no es fe, sino fe ciega. La fe ciega es sencillamente, pues que yo ahora me esfuerzo mucho para creer una cosa que en el fondo sé que es mentira. Quiero que existan los unicornios. Dicho y hecho. Ahí lo tienes. Pero eso es fe ciega. Lo que nosotros tenemos es fe razonable. Fe racional. ¿Y por qué es racional? Porque está anclada sobre un hecho racional. Nuestra fe no se funda en sugestión, no se funda en cosas imaginarias o no se funda en supersticiones. Nuestra fe, hermanos míos, se funda en un hecho histórico. El hecho histórico se puede dividir en tres fases que giran alrededor de una sola persona. La persona de Jesús, viviendo, muriendo y resucitado. Ese es el hecho histórico sobre el que se funda nuestra fe. La Biblia contiene hechos evidenciales. La Biblia contiene testigos oculares que se pueden verificar y contrastar de forma científica, de forma arqueológica, de forma profética y de forma filosófica. ¿Sí? ¿Es así? Pero ¿saben lo que se cuece aquí en España? El escepticismo selectivo.
¿Sabe lo que es el escepticismo selectivo? Que están dispuestos a creer en unas cosas y en otras no. Están dispuestos a creer en movidas chungas de todo tipo. Sí. Desde, yo qué sé, si hay vida después en otro planeta, las conspiraciones estas del TikTok, o si va a venir el apocalipsis el jueves, están dispuestos a creer en cosas de todo tipo. O en un Dios con otra forma, o en una espiritualidad de otro modo. Pero cuando les mencionas el cristianismo, enseguida les salen ronchas en el cuerpo. Parece que hay como una especie de efecto rebote a la fe cristiana, o al cristianismo, o al Dios judío-cristiano, o a la Biblia. Dijo Tim Keller, todos creemos basados en una combinación de experiencia, fe, razonamiento e intuición. Todos. Todos. Desde la persona más ingenua que conozcas hasta Stephen Hawking. Todas las personas creemos basados en una combinación de experiencia, y la experiencia es lo que nadie nos puede robar, hermanos. Nuestra experiencia, el encuentro que tuvimos en la zarza, nuestros ojos, nuestra retina, vio a ese Dios vivo, cómo se proyectaba en el fuego de esa zarza. Y eso no se puede explicar mediante una probeta de laboratorio, mi hermano. Eso pudimos experimentarlo nosotros, la Iglesia de Cristo. Nosotros, la Iglesia de Cristo. Porque la cuestión no es si tienes fe. Todos tenemos fe. Desde que cruzas un puente, hasta que vas al médico y te fías del medicamento, hasta que empiezas una relación. Esto es de la clase que estamos dando. ¿Has visto qué buena memoria tengo? Desde que empiezas una relación, sí, hasta las cosas que ocurren dentro de un laboratorio. Están ancladas en presupuestos que no han sido demostrados. Todos tenemos fe. ¿Cuántos de aquí conocéis al ateo, no sé pronunciar en inglés, Anthony Flew? Lo digo como suena. Ateo más de 50 años. Sucesor de Bertrand Russell, el ateo de los ateos, el papacito del ateísmo. Sucesor de Bertrand Russell, máximo referente del mundo ateo. Todos los ateos se fijaban en Anthony Flew. Al igual que nosotros podemos imitar o admirar a héroes de la fe como John Wesley o Martín Lutero. Son inspiración nuestra que nos desafían a cruzar los límites de la mediocridad. Bueno, un día cualquiera decide publicar un libro titulado Dios existe. Ateos como Richard Dawkins y otros que están dentro de la élite atea le acusaron de estar senil. Te has vuelto loco. ¿Y sabes cuál es la razón por la que Flew decidió abandonar el ateísmo? Esta es la razón. Escucha con atención. El ateísmo que había llevado durante más de media vida, es más de media vida, gente, era incapaz de responder a las preguntas de la ciencia moderna. Y encontré 3 objeciones al ateísmo. La primera es, ¿cómo aparecieron las leyes de la naturaleza? La segunda, ¿cómo el fenómeno de la vida puede originarse a través de la no vida? La tercera, ¿cómo fue que el universo que entendemos como todo lo físico llegó a existir? Vámonos con la segunda, el problema del mal. Este es un problema muy chungo. Y aunque es cierto que podamos ofrecer respuestas lógicas a través de grandes apologistas o filósofos cristianos que se han esforzado mucho en ofrecer la mejor respuesta, es cierto que difícilmente será satisfactoria para quienes sufren. Seguro que tú que estás sentado ahí estés sufriendo ahora mismo
Y puede que lo que ahora te vaya a decir te resulte muy bonito intelectualmente, pero que no te cura el corazón. Porque el problema del mal, hermanos, y el sufrimiento en este mundo es un problema. Y es un gran problema. Y sabes una cosa, el sufrimiento, por mucho que te haga yo aquí un análisis, ¿no? O una cirugía, para ver de dónde sale y si Dios puede seguir siendo todopoderoso y bueno al mismo tiempo que existe el sufrimiento, rara vez nos satisfará por dentro. Porque no es un problema intelectual, sino emocional. Y nosotros entendemos el sufrimiento a través de las lágrimas de quienes lloran, a través del sufrimiento de quien lo sufre, a través de las emociones de las personas que le duele. Pero la realidad, hermanos míos, es que Dios, para sorpresa de muchos, no ha creado un mundo con sufrimiento. Dios ha creado un mundo en el que el sufrimiento era una posibilidad. Y eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Y sabes por qué razón, hermanos míos? Mira, yo sé, de verdad, que es que me da muchísima tristeza hablar de esto, porque siempre que hablo de esto me siento prepotente. Ahora me estoy sintiendo prepotente por dentro, siendo analítico conmigo mismo. Porque tú probablemente que has tenido una infancia bonita y, bien o mal, con más economía o menos, tus padres que han dado todo lo que pudieron. Hay personas, hermanos míos, que nanay de la China, que no. Hay personas que ahora mismo están cosiendo pantalones vaqueros por 2 céntimos. Hay personas ahora mismo que están siendo abusadas sexualmente. Hay personas ahora mismo que están muriendo disparadas. Hay personas ahora mismo que han sido secuestradas. Incluso hay personas inocentes y buenas, según el estándar de este mundo, a quienes les ocurrió algo trágico que aún no han podido asimilar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como decía Habacuc, él lanzó ese grito al cielo en nombre de todos los que sufren. ¿Por qué permites que mis ojos vean iniquidad? ¿Por qué tanto destrucción y tanta violencia? Pero hermanos míos, mira, Dios no ha creado un mundo con sufrimiento, sino un mundo en el que el sufrimiento es posible habiéndonos creado como nos ha creado. Personas libres, libres. Somos libres. El 90%, hermanos míos, de todos los daños que causamos a otras personas que nos rodean son personas que recaen sobre nuestra propia responsabilidad con el abuso que hacemos de nuestro libre albedrío. Y en primer lugar es por el libre albedrío. Y si Dios, hermanos míos, tiene que parar el mal, al primero al que tiene que parar es a Ángel Rodríguez Heredia. O matarme o dejarme en casa encerrado. Porque constantemente estoy inconsciente o conscientemente haciendo daño a otras personas. Desde un comentario, hasta una crítica, hasta una mala mirada, hasta un gesto de soberbia. Hacemos daño a las personas. Si no, ¿de quién vienen las pistolas? ¿De quién vienen las guerras? De los intereses políticos, del afán, de la ambición, de la sed inagotable de poder que tiene el ser humano. Y por otra parte, Dios, hermanos míos, quería gozar de seres humanos que pueden ser libres con la posibilidad de amarles sin la necesidad de tener una pistola puesta en la frente. Amarle de forma voluntaria. Dios, ¿de qué le sirve si Él nos crea como seres autómatas que no tienen poder sobre sí mismos para tomar decisiones y que sin embargo decimos que sí de forma automática? Como dijo Philip Yancey, la fe requiere la posibilidad de rechazo, no es fe. Es una coacción, es una ley impuesta. Dios se mostraría como un tirano a nosotros y no tendríamos la posibilidad de decirle que no, de rechazarle. No existirían los ateos, hermanos, pero tampoco existirían los cristianos. ¿Por qué no existirían los cristianos? Porque nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Porque nosotros recibimos a Dios cuando en otro tiempo no creíamos. Entonces no existiría ni la libertad ni las relaciones de amor.
Si no hay libertad, no hay sufrimiento, pero tampoco existiría la posibilidad de amar voluntariamente. Y vámonos con el ocultamiento divino. ¿Cuántas veces has deseado que Dios se revele, aunque sea en una foto? Permíteme saber cómo eres. Y posiblemente muchas personas digan, ¿por qué razón Dios se presentó a Cafres como Moisés y no se me presenta a mí? Si realmente la vida cristiana va de saber si algo es verdad intelectualmente, como quien sabe resolver un problema de matemáticas, ¿no? O cosas parecidas, o responder a preguntas difíciles, entonces sí, Dios debería revelarse. Dios debería presentarse aquí, ahora mismo, en este escenario frente a vosotros. Pero no, hermanos. El cristianismo no va de saber, aunque debemos de saber. No estoy haciendo apología de la ignorancia, todo lo contrario. El fin del cristianismo no es saber. El fin del cristianismo es conocer, que es muy distinto. Y como toda relación, hermanos míos, que eso es a lo que nosotros fuimos llamados, a tener una relación estrecha, íntima y voluntaria con el Dios del cielo, como toda relación no puede ser forzada. No puede ser forzada. Imagina que al salir de estos talleres con la poca energía que os quede, miréis al cielo y veis un mensaje escrito con letras de sangre en las nubes que dice así: ¡arrepiéntete! ¿Cuál es la sensación que te sobrevendría? ¿Alegría? ¿Felicidad? No, miedo. ¿Miedo? Miedo. Y esto me recuerda a la historia, esa tan bella, hermosa, del príncipe y el mendigo, que nos cuenta que en una región había un príncipe y un mendigo que se parecían muchísimo, eran iguales físicamente. Entonces, por un día, decidieron intercambiarse los papeles. El rey le dijo al mendigo: tú serás el rey. Y el mendigo le dijo al rey: tú serás el mendigo. Así hicieron. El rey colocó sus ropajes reales a ese vagabundo y el vagabundo, por otra parte, le puso sus harapos a ese rey. Entonces, este vagabundo, paseando por palacio con su nueva identidad, descubrió que todas las personas querían hacerle la pelota. Todos querían ser sus amigos. Todos querían aprovecharse de él. Todos querían extraer algo de su poder. Todos querían parecer fieles. Y ¿sabes lo que descubrió? El mendigo. Que la gente no le amaba por lo que era, sino por lo que tenía. Pero sin embargo, ese rey disfrazado de vagabundo tuvo una experiencia diferente. Y es que vio que las personas no le amaban por lo que tenían, le amaban por lo que era. ¿Y sabes qué pasó? Que este es el vivo reflejo del Evangelio encarnado en nuestras vidas. Ese Dios, hermanos míos, que estaba escondido en algún rincón del cosmos sin revelarse a la humanidad y a su creación, decidió despojarse de la indiferencia, decidió abandonar su trono, sus joyas, su ropa, su capa, su palacio, y decidió hacerse igual que uno de nosotros en forma de Jesús y en la búsqueda de relaciones genuinas. Este es el vivo reflejo del Evangelio. En segundo lugar, vámonos con los ateos de plástico, o los ateos de pega, o de pacotilla. Llámalos como te guste. Ya hemos dicho que estos no han investigado, pero se suman al equipo de los listos. No es así. En su inmensa mayoría, su increencia está anclada en los prejuicios. Ni te imaginas las toneladas de rechazo que yo recibo en redes sociales por parte de este tipo de personas. Ellos me dicen que sencillamente yo me invento mi fe, que soy un ingenuo o que estoy engañando a las personas. Y me escriben cosas de este tipo. Ay, si algún día me entrevistan a mí. como que es un ring de boxeo en el que alguien no gana al otro en inteligencia. No se trata de eso, hermanos. El problema de este ateísmo falso
no es intelectual. Como veremos en el tercer taller, el problema de este falso ateísmo es moral, porque no quieren creer. Del mismo modo que un ladrón no quiere enfrentarse a la policía, porque si Dios existe, les hace responsables frente a Él, entonces niegan la existencia de Dios para evadir el sentido de culpabilidad que la luz revela en las tinieblas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Juan 3:20. La gente no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean expuestas. Apágame la luz que me eché a las 5 de la mañana. No quieren ver la luz, hermanos. No quieren ver la luz. No queremos creer por el sencillo hecho del que Nietzsche se hizo eco, porque queremos ser Dios. ¿No? Como él decía, si existen los dioses, ¿cómo podría soportar no ser uno de ellos? Porque si Dios es Dios, yo no soy Dios. Y yo quiero ser Dios. En tercer lugar tenemos los agnósticos. Agnósticos sin conocimiento. Sin conocimiento. Esto lo extraje de un libro de José Carlos que se llama, os lo recomiendo, es muy bueno. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Os lo recomiendo. Podéis encontrarlo en redes sociales hablando de cosas muy interesantes y de una forma práctica. Él dice que el agnosticismo es una parada temporal. Es una parada temporal. No te puedes quedar siendo agnóstico toda tu vida. Y menos si hay razones de peso para creer en Dios o para rechazarlo. Esto supone pues lo mismo que un tren, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas al metro, tienes que ir a una dirección u otra, pero no te puedes quedar de forma permanente en la estación. No es así. O sea, al final tienes que montarte en un tren que te conduzca al teísmo o al ateísmo. Pero el agnosticismo solo puede ser permanente por dos razones. Según dice José Carlos. Porque el tema no es importante o porque no existe una respuesta. Porque el tema no es importante o porque no existe una respuesta. Ahora bien, según John Paul King Home, ateo converso, dice esto. No hay un tema más importante detrás de las ciencias naturales que saber si hay un Dios detrás de ellas. No hay un tema más importante en la vida, te cambia la vida, hermanos. Esto no es sencillamente si eres de ketchup o mayonesa, si eres de carne o pescado, si eres de invierno o de verano. Hermanos, esto es lo más trascendente, lo más importante, lo único que quedará cuando nos pudramos en esta tierra será la existencia de Dios. Si esto ha sido cierto o no, según dice Pascal. Si ha sido cierto o no ha sido cierto, la existencia de Dios te cambia la vida. Ya no vives desesperado como una momia en medio de esta jungla de asfalto. Ya no vives sin sentido y despropósito, pensando que tu existencia simplemente se reduce al trabajo que desempeñas en una triste oficina. Tu existencia es más valiosa, cambia tu cosmovisión de la felicidad, de las relaciones, de tu familia, de tu identidad, de tu valor como persona. Valoras el aire, valoras el oxígeno, valoras la iglesia, valoras a las personas y no le temes a la muerte. Te cambia la vida, hermanos. Y por otra parte, las personas se piensan que la existencia de Dios no tiene una respuesta y sencillamente frivolizan en decir, bueno, ¿quién lo sabe? Hasta que la ciencia no saque un estudio que afirme que Dios existe, no pienso dar el paso. Hay gente que lo dice, ¿eh? Nosotros porque somos personas de fe, pero hay gente que dice este tipo de chorradas, con respeto. Pero, hermanos, como dijo Aristóteles, se puede llegar a Dios a través de la razón. Y esto también lo vamos a ver en el tercer taller. Se puede llegar a Dios a través de la razón, sin la necesidad de usar la fe. Simplemente usando algo con lo que hemos sido dotados desde nuestro nacimiento, que es el sentido común. Se puede llegar a Dios.
Y por último, y para acabar y despedirnos de este segundo taller, tenemos a los buscadores. Y deberíamos preguntarnos y analizando en una conversación con discernimiento, ¿cuál es la razón por la que descartan el cristianismo como la fuente verdadera? ¿Cuál? Dale respuesta. Y en quinto lugar, tenemos a los no practicantes, esas personas que vienen de un contexto religioso o que tuvieron una experiencia mala con algún representante de la iglesia o que sencillamente nunca tuvieron ese encuentro con la zarza ardiendo. Debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque sin darnos cuenta, cuando nosotros, con nuestra buena fe, vayamos a hablarles de Jesús, nos van a ver como una proyección de su experiencia. Ah, tú eres el cristiano. Y tú, entonces, ya van a empezar así, ¿entendéis? Nos van a ver como una proyección de su experiencia. Te van a ver como ese hermanito que se burló de su homosexualidad. Te van a ver como ese pastor que se llevó el dinerito. Te van a ver como ese hermanito que hizo un escándalo público en la congregación. O te van a ver como alguna secta de estas que hacen cosas locas en nombre de Dios y que tú no tienes nada que ver, por supuesto. Debemos de tener cuidado. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque esta mañana está siendo provechosa. Te bendecimos, te amamos. Te damos muchísimas gracias por este taller. Refresca, Señor, las mentes de mis hermanos para que estos conceptos no puedan caer, no caigan en el olvido, sino que se instalen en la cabeza y en el corazón. Juntos te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.